empezando con la revisión como tal, tenemos que lo primero que vamos a hacer es definir qué es un paciente anciano. Entonces, como sabemos todos, la pirámide poblacional se está invirtiendo y ahora los pacientes tienen mayor edad, son más activos, llegan a edades que antes no se alcanzaban a ver, y eso también se ha ido viendo en los estudios, particularmente en la literatura que se refiere a las fracturas de acetábulo, donde antes se consideraba pacientes ancianos los mayores de 55 años y ahora en la mayoría de las publicaciones se consideran ancianos aquellos que están por encima de 65 años. Hay otros que han empezado a hacer una subdivisión de estos pacientes ancianos basados en que dependiendo de la edad que tengan, el comportamiento no va a ser el mismo. Y los definen o los separan como unos ancianos jóvenes, que son aquellos entre los 60 y los 74 años, y unos ancianos, que son aquellos que están entre los 75 y los 90 años, porque se ha visto que cuando se trata de agrupar a toda la población adulta mayor en un solo bloque, la respuesta al tratamiento puede ser muy variable, pero con esta división se ve un poco más de consistencia con los resultados entre aquellos a los que les va un poco mejor o los que les va un poco peor con el tratamiento, teniendo en cuenta que por la edad, los pacientes ya tienen algunos factores que hacen que su pronóstico no sea el más favorable. En cuanto a la epidemiología, entonces vamos a tener dos picos poblacionales grandes, los pacientes jóvenes que van a ser pacientes con traumas de alta energía por accidentes de tránsito, caídas de altura, y los pacientes ancianos que van a ser pacientes con traumas de energía, usualmente accidentes en la casa, pero que también, como vemos en la paciente de nuestro caso, pueden presentarse fracturas por traumas de alta energía, lo que en un hueso osteoporótico va a generar fracturas, trazos de fractura más complejos, mayor conminución y un manejo mucho más difícil. Vamos a tener que hay un aumento en la media de la edad en general en los pacientes con fracturas de acetábulo, que ahora está más dirigida hacia los 60 años y se ha visto que hay un aumento en esa población que presenta fracturas de acetábulo con respecto a décadas previas de casi 2.4 veces. Tenemos que haber factores que influencian el resultado de esas fracturas de acetábulo, unos derivados del paciente como la edad, el grado de osteoporosis, las comorbilidades, si tiene artrosis de base, qué estado funcional previo tenía antes y qué estado mental tiene la paciente, y de la lesión, como lesiones asociadas, el patrón de la fractura, la conminución articular, si hay lesión del cartílago, si hay lesión de la cabeza femoral, y el tiempo de presentación, o sea, cuánto se demoró el paciente en consultar. También va a haber unos derivados del tratamiento, como el tipo de tratamiento que es el manejo conservador, una reducción abierta y fijación interna, una fijación percutánea, un reemplazo total de cadera o una combinación de los manejos anteriores. Cómo se manejan esas complicaciones que el paciente pueda tener derivadas de su edad y de sus comorbilidades, y el tiempo de evolución que tiene el paciente cuando se lleva a cirugía. Entonces es muy importante con estos pacientes definir qué es lo que se va a buscar. Si es una reducción anatómica, que estaría más indicada en pacientes más jóvenes con menos comorbilidades y un mejor estado de salud, o simplemente una fijación estable que permita una movilización temprana en pacientes con mayores comorbilidades, edad más avanzada y trazos de fractura más complejos. Vamos a tener entonces que hay unos trazos elementales definidos pues en la clasificación de Gioia y Letourneau, que son los de la pared posterior, anterior, la columna anterior, la columna posterior y la fractura transversa, y unos trazos combinados que van a ser los de pared posterior más columna posterior, transversa más pared posterior, la fractura en T, la columna anterior más semitransversa posterior y la fractura de las dos columnas, donde se pierde pues el contacto de toda la superficie articular con el resto del ilíaco. Vamos a tener que hay unas estrategias de clasificación que se han diseñado para tratar de hacer más fácil esta clasificación de las fracturas, y vamos a ver que la forma más sencilla o más sistemática de hacerlo, ya que son fracturas difíciles de clasificar, es mirando si está la integridad de ambas líneas básicas, que serían la iliopectínea y la iliopúbica, si hay fractura de una sola de las líneas, en lo cual tendríamos
una clasificación de la pared, de fractura de la pared anterior, de la columna anterior, de la columna posterior, de la pared posterior más columna posterior, y si ambas líneas están interrumpidas, y ahí tendríamos que mirar si hay un compromiso o no del anillo obturado, y eso nos ayudaría a saber más o menos con qué tipo de fractura estamos contando, si necesitamos algún estudio adicional de imagen para evaluarlo como la tomografía y la reconstrucción en 3 dimensiones, y nos ayudaría a planear un manejo quirúrgico o un manejo ortopédico según las condiciones de nuestro paciente. Vamos a tener entonces que en el anciano hay unos patrones de fractura que se van a presentar con más frecuencia debido a la energía del trauma y a la calidad ósea de hacer una gran conminución de de la columna y a la pared anterior, una fractura de la lámina cuadrilátera usualmente con gran conminución, impactación del techo en la zona medial y una lesión concomitante del fémur que puede ser fractura, lesión del cartílago y que generalmente va a estar acompañada de una protrusión medial a través del acetate. Las metas del tratamiento entonces en estos pacientes ancianos, ¿cuáles van a ser? Lograr un adecuado control del dolor que nos permita una rehabilitación, lograr una movilización temprana y tratar de que estos pacientes tengan un retorno a la independencia, que son más o menos las mismas metas que se buscan en los pacientes jóvenes, pero en estos pacientes ancianos hay que tener en cuenta que sus comorbilidades y su estado de salud de base es muy diferente, entonces a veces el manejo quirúrgico agresivo puede no ser la indicación como lo serían los pacientes jóvenes. Estos pacientes históricamente son pacientes que tienden a tener malos resultados, ya que no hay un consenso sobre el tipo de tratamiento que se va a realizar a qué pacientes y cuáles son las indicaciones puntuales de hacerlo. Entonces, la idea de hoy es revisar más o menos cómo se realizan los manejos y en qué pacientes deberíamos estar pensando en cada tipo de manejo. Entonces, el manejo conservador va a estar indicado en pacientes que tengan un compromiso fisiológico extenso, que no toleren el procedimiento quirúrgico, que tengan una gran limitación funcional previa, que sean pacientes muy dependientes o que tengan un estado de demencia avanzada que no les permita seguir instrucciones o cuidados durante un proceso de rehabilitación. Según el tipo de fractura, va a estar indicada en aquellas fracturas que estén no desplazadas o mínimamente desplazadas, aquellas fracturas que logren una congruencia secundaria, o sea, que a pesar de estar fracturadas ambas columnas logren una adecuada congruencia articular alrededor de la cadera, lo que permitiría una cicatrización y una buena función articular, o que tengan una gran conminución en huesos osteoporóticos. Otro factor que es importante tener en cuenta, que a veces no pensamos en ello, es que hay medios donde no se va a tener el personal entrenado para realizar la osteosíntesis de una fractura compleja de acetado. Va a estar contraindicado en quienes este manejo conservado, en aquellos pacientes que tengan gran inestabilidad, que estén con luxación o subluxación, o que tengan una gran incongruencia a pesar de que la cadera esté contenida. El manejo conservador, como se entendía antes, era un paciente con reposo en cama por periodos prolongados y una tracción esquelética, pero ese manejo conservador iba a tener grandes problemas como el desarrollo de zonas de presión, infecciones urinarias, infecciones respiratorias, atrofia muscular, lo que dejaba al paciente con unas probabilidades realmente bajas de recuperarse. También es muy importante tener en cuenta que se ha visto que la tracción esquelética no está indicada para el manejo de fracturas acetabulares en el paciente anciano. Primero porque la ligamentotaxis capsular que se logra realizar es insuficiente para retener, pues para generar y mantener la reducción, ya que las fuerzas usualmente van a ser rotacionales y no traslacionales. Y segundo, se ha visto que está relacionado con muchas complicaciones por el estado, pues por el reposo en cama prolongado y y por el riesgo de que en un paciente osteoporótico se pueda dar una ruptura del pin y y una osteomielitis luego de que se genere esta lesión en el hueso. ¿Cómo se debe realizar entonces un buen manejo conservador? ¿Qué es a lo que se apunta cuando actualmente se habla de un manejo conservador? Debe tener un enfoque multidisciplinario, debe tener el apoyo de fisioterapeutas para evitar la sarcopenia y el desacondicionamiento, un personal de enfermería que esté entrenado, que realice adecuada protección de la piel y de las zonas de presión,
El paciente debe tener un manejo del dolor igual o mejor que aquel paciente que se lleva a cirugía para poder permitir su movilización en cama, y la terapia física debe estar acompañada de terapia ocupacional para realizar un reentrenamiento en la marcha, evitar que el paciente se desacondicione o tenga complicaciones derivadas de este reposo que va a tener el geriatra y el ortogeriatra para el control de las comorbilidades y el apoyo en todos los otros aspectos del paciente distintos de su fractura de acetábulo, el apoyo de nutricionistas y el apoyo de equipos de rehabilitación comunitarios para tener pues, un paciente que se reintegre a sus funciones sociales y familiares de forma exitosa. ¿Qué es lo que buscamos entonces tener? Una corrección adecuada de los trastornos hidroelectrolíticos que son frecuentes en estos pacientes y que pueden complicar su manejo, un cuidado de las zonas de presión, una fisioterapia para evitar que el paciente se desacondicione, una terapia respiratoria temprana para evitar condiciones como la neumonía, una progresión rápida a una posición sentada para evitar que el paciente se desacondicione más, hacer una adecuada profilaxis para trombosis venosa profunda y tromboembolismo pulmonar, y que el paciente logre una deambulación temprana, que lo tolere con el dolor, eh, y con el uso de los apoyos para la marcha adecuados según la condición del paciente, sea muletas, bastones canadienses o un caminador, según el estado funcional de base y la funcionalidad del paciente. La clave entonces en estos pacientes, ¿qué va a ser? La movilización temprana. Movilización temprana no necesariamente quiere decir apoyo temprano, ¿sí? Sino que el paciente logre en cama una movilización con una adecuada tolerancia al dolor para que se pueda llevar rápidamente a una deambulación segura y supervisar que los pacientes no se deben dejar caminando solitos porque van a tener un alto riesgo de caídas y de generar nuevas lesiones. El paciente anciano, debemos recordar que va a tener unas limitaciones para su independencia, que es la debilidad, la artrosis de otras articulaciones, la debilidad de miembros superiores, aclaro, pues para el manejo de los apoyos para la marcha, la artrosis en otras articulaciones, la falta de coordinación por la sarcopenia que se produce con la edad avanzada y los problemas de visión que son frecuentes en estos pacientes. Entonces vamos a tener que hay que tratar de balancear siempre el riesgo de desplazamiento que pueda tener una fractura cuando se moviliza con, con todos los riesgos asociados a una inmovilización prolongada. Y se ha visto en los diferentes estudios, en los seguimientos a largo plazo, que cuando los pacientes presentan algún tipo de desplazamiento de su fractura de acetábulo, estos usualmente van a ser bien tolerados, los pacientes van a estar con pocos o ningún síntoma durante muchos años. ¿Cuáles van a ser entonces los resultados de este manejo conservador adecuado? Vamos a tener que no van a tener mayor mortalidad, que no van a tener mayor tasa de complicaciones y que no van a requerir más cambios a otro tipo de tratamiento como una artroplasia de cadera, que cuando se realiza un manejo quirúrgico, que los resultados funcionales a largo plazo van a ser similares y que usualmente van a tener una buena evolución radiológica si se logra una reducción congruente o se logra una congruencia secundaria. Desafortunadamente no hay, o yo no encontré ensayos clínicos aleatorizados que comparen el manejo conservador con los distintos tipos de manejo quirúrgico. Estos pacientes usualmente hasta un 25-30% de ellos van a requerir un reemplazo articular tardío por la evolución de la artrosis que tenían de base asociada a la que se pueda generar luego del trauma, pero este va a ser más sencillo, incluso en los pacientes que tengan mala unión, la mayoría se va a poder realizar con componentes convencionales y van a tener menos riesgo de complicaciones, ya que no van a tener ni cicatriz ni metalosis, va a haber un menor riesgo de sangrado y infección y un menor riesgo de dosificación heterotópica luego del reemplazo articular. En cuanto al tratamiento quirúrgico, entonces vamos a tener que hay varias opciones. La primera de ellas sería la fijación percutánea, que estaría indicada en fracturas mínimamente desplazadas para permitir la movilización temprana y un mejor control del dolor en aquellos pacientes que luego de una semana completa de un manejo conservador adecuado, aún no logran una adecuada movilización. De estos pacientes se les puede proponer este tipo de manejo
o pacientes que tengan dificultades para seguir la instrucción de no apoyar por sus comorbilidades de base, entonces tengan un riesgo de desplazamiento muy alto. ¿Qué ventajas va a tener? Va a tener menos sangrado, menos morbilidad y un trauma quirúrgico menor, pero es muy importante tener en cuenta que es una técnica que requiere mucha habilidad y mucha experiencia, ya que es difícil y que va a tener unos corredores de seguridad pequeños, donde un error pues, puede llevar a consecuencias desastrosas. La segunda opción de manejo sería la reducción abierta y fijación interna, que sería la técnica estándar en los pacientes jóvenes y en los pacientes ancianos jóvenes. Vamos a tener que estar indicada cuando hay fracturas desplazadas que son incongruentes, que en general si el paciente no está muy enfermo va a tener buenos resultados, pero estos resultados siempre van a ser peores que cuando se opera un paciente joven menor de 50, de 40 años, y que la meta si se lleva un paciente a este tipo de procedimientos va a ser lograr una reducción anatómica. ¿Qué predictores de mal pronóstico entonces vamos a tener? Que haya una conminución interarticular, que haya pérdida del cartílago a nivel de la cabeza femoral, que haya una impactación de la cabeza femoral, impactación de la superficie del acetábulo mayor del 40%, una pérdida del cartílago articular del acetábulo, una pérdida de la congruencia de la articulación o una fractura conminuta de la cabeza femoral desplazada. Acá vemos entonces un ejemplo de un paciente que es llevado a una operación que se logra una reducción anatómica, que entonces ya está pues fracturado del acetábulo izquierdo, una fractura del derecho, y se llevó pues a una reducción abierta y fijación interna, logrando una restitución anatómica de su acetábulo. ¿Cuándo se logran buenos resultados? ¿Cuándo uno espera buenos resultados? Cuando se realiza un solo abordaje, cuando el paciente tiene una buena calidad ósea, cuando no hay lesiones a nivel de la cabeza femoral, no se requiere hacer ni osteotomía del trocante ni disrupción de los aductores para lograr un adecuado resultado, y cuando el tiempo de cirugía es menor a 3 horas. Estos pacientes también pueden requerir una conversión a reemplazo total de la cadera hasta en el 30% en los pacientes ancianos, menos frecuente en los pacientes jóvenes, que va a ser hasta un 10%, y las causas usualmente van a ser una reducción insuficiente, una necrosis avascular de la cabeza femoral, una ossificación heterotópica que limite o que genere dolor, y la osteoartritis que el paciente tuviera de base. El reemplazo primario de cadera no es la técnica más abogada, es un tratamiento controversial, principalmente porque los estudios siguen múltiples protocolos que no se han podido estandarizar, se evalúan en grupos muy heterogéneos, entonces es difícil unificar como esos resultados y ese conocimiento, pero en términos generales lo que uno encuentra en la literatura es que estos pacientes, si se operan bien y se operan de forma temprana, logran unos buenos resultados funcionales. Acá tenemos, por ejemplo, un paciente al que se le realiza un reemplazo articular por la fractura de acetábulo, que también tenía asociada a una fractura de la cabeza femoral, y no se realizó una fijación aparte del acetábulo, sino que con la misma copa que se iba a fijar el acetábulo, se realiza la reducción de la fractura. ¿Qué ventajas tiene? Va a tener un paciente con mayor movilidad y un apoyo, un inicio de un apoyo y una deambulación más temprano que los pacientes que se hacen un manejo conservador o que se llevan a osteosíntesis. ¿Qué desventajas tiene? Va a tener mayor riesgo de aflojamiento aséptico porque tiene un menor sustrato óseo y tiene un trazo de fractura, va a tener más riesgo de luxación, principalmente en aquellos pacientes que tienen alteraciones del estado mental o trastornos psiquiátricos, va a tener más riesgo de ossificación heterotrópica porque se junta el trauma quirúrgico con la fractura de base, y va a requerir un planeamiento especial, materiales especiales como los anillos acetabulares que vemos en la presentación, los anillos de Müller, o copas que permitan algún tipo de fijación más extensa para poder cubrir la fractura y la incongruencia que pueda quedar. Y otra de las opciones va a ser la combinación de la reducción abierta y fijación interna más el reemplazo total de la cadera. Entonces se busca una reducción, una fijación mínimamente invasiva del acetábulo, tratando de lograr una congruencia de esas columnas acetabulares
y se hace una prótesis en agudo. Aunque no tiene muchos estudios, algunos autores refieren que es la técnica ideal si el paciente es buen candidato. El principio va a ser entonces lograr una fijación estable de las columnas que permita fijar ese componente acetabular en los acetabulo reconstruidos, pero no necesariamente tiene que ser una reducción anatómica del acetábulo. Va a estar indicado en fracturas complejas, fracturas que tengan asociadas, fractura de la cabeza femoral, fracturas patológicas, que sea una fractura que no sea reconstruible, que tenga osteoartritis concomitante, que tenga daño del cartílago o que el paciente tenga una muy mala calidad ósea. Otras consideraciones que es importante tener en cuenta cuando se está pensando en realizar una artroplastia de cadera más reducción abierta y fijación de las fracturas de acetábulo es la osteoporosis, el paciente que sea obeso, que tenga baja demanda funcional, ya tenga una prótesis en la cadera contralateral, que tenga una gran conminución, una fractura muy compleja, que tenga luxación, que tenga luxaciones por periodos prolongados o que se haya demorado mucho para consultar. Factores que nos den mal pronóstico para el manejo de este tipo de fracturas complejas van a ser aquellos pacientes mayores de 70 años que se logre una mala reducción según los criterios de Marta, o sea, una reducción pobre que es mayor de 3 milímetros, que sean fracturas multifragmentarias o conminutas, que tenga daño del cartílago de la cabeza o del acetábulo, que el desplazamiento inicial de la fractura sea más de 20 milímetros, que cuando sean trazos combinados el retraso de la cirugía, pues el retraso del momento de llevar al paciente al quirófano sea más de 5 días o que si es un trazo elemental sean más de 15 días. Vemos aquí entonces algunos ejemplos de pacientes en los que se realizó una reconstitución de las columnas y luego una prótesis de cadera que podemos obtener muy buenos resultados y una adecuada funcionalidad si el paciente se selecciona de forma adecuada. Entonces, como mensaje para llevar a casa, luego de revisar esto, tenemos que es una patología poco frecuente, pero a la que nos vamos a ver enfrentados cada vez con más frecuencia a medida que atendemos población de mayor edad, con una calidad ósea peor y un mayor número de comorbilidades, ¿sí? Que requiere la realización de un examen físico completo para descartar la presencia de otras lesiones o comorbilidades del paciente que nos puedan complicar el manejo o cambiar el pronóstico, como era el caso de nuestra paciente que tenía una enfermedad mental de base y que el manejo debe ser individualizado en cada caso, analizando las condiciones particulares del paciente, el trazo de fractura, el tiempo de evolución para definir el mejor manejo. Aún no hay unos criterios establecidos que nos digan con que un manejo superior a otro en algún tipo puntual de paciente o que los pacientes con este tipo de fractura deben llevar a esta cirugía o a este manejo puntual, pero sí hay una literatura que nos ayuda o que nos apoya para tomar decisiones en cuanto a qué pacientes deben ser operados, pacientes ya es mejor no operar y aquellos que se van a operar, qué pronóstico pueden tener según las comorbilidades y los hallazgos que tengan de base. Eso era lo que les traía para el día de hoy. No sé si alguno de los profes tenga.